¿Están bien? Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Hola, bueno, de antemano, muchas Hola. gracias a todos los que se han conectado. Gracias por motivarse. Hola, 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 hola. Que se están uniendo más personas. yo estoy Estábamos viendo si dando. mi micrófono está bien porque en Sí, teoría debería estar malo. no, está bien, Maximiliano. Te escuchamos. Mm. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro taller. Como les comentaba, gracias por acompañarnos en este taller aprendiendo a hacer preguntas científicas. Recordarles que este taller está enmarcado en la Feria Científica Ciencias y Salud, organizado por el Hospital de Molina, por el Liceo Bicentenario de Molina y por ACDIS, que es el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas. Y bueno, mi nombre es Adriana Mujica, yo soy una de las personas organizadoras que está detrás de esto. Esta es nuestra quinta vez que hacemos la feria, así que bueno, contarles rápidamente de qué consta la feria y motivarlos a que participen y que ojalá este taller les permita mejorar sus proyectos y perfeccionarlos si ya tienen algunas ideas, si ya tienen algo avanzado. Ahora están abiertas esta convocatoria, cierra el 25 de julio y ustedes pueden postular sus proyectos en investigación, ¿cuál es el tenía? En investigación en ciencia y salud, en tecnología, en responsabilidad social estudiantil y está dirigida a estudiantes desde quinto básico a cuarto medio. Y bueno, ideal que estos proyectos estén marcados en ciencia, tecnología y salud. ¿Ya? Yo les voy a dejar por el chat el enlace con las bases donde pueden postular. Allí también hay correos por si quieren hacernos algunas preguntas. Está conectado el profe Daniel, va a venir la profe Karen, que es del Liceo Bicentenario. Así que si al final se quieren quedar un ratito más y conversar y hacer algunas preguntas, acá vamos a estar. Eh, bueno, les presento a Emma Figari, que ella es encargada de la iniciativa Investigación e Innovación Escolar del proyecto asociativo Explora Región Metropolitana Norte. Este proyecto ejecutado por ACDIS. Y ella hace este taller con una investigación que se llama Innovación e Investigación Escolar hacia los clubes científicos. Entonces, bueno, en esta oportunidad ella les va a dar muchas herramientas para que ustedes puedan hacer sus proyectos. Y bueno, ya para finalizar y dejarlos con Emma, quería invitar a una sorpresa que tenemos en línea, que es el doctor Sergio Lavandero, que debe estar por aquí oculto. ¿Dónde está? Acá Ah, ya. estoy aquí. Así que Sí. el Premio Bueno, Nacional de Ciencia 2022, le dejo la palabra, doctor. hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Quería darles esta sorpresa para especialmente motivarlos, a invitarlos que participen en estas ferias de ciencias. Ya llevamos varios años activamente colaborando tanto con todo lo que tenemos en Molina, el hospital, el Colegio Bicentenario y otros. Así que por favor no pierdan la oportunidad. Voy a ser parte del jurado. Así que esperamos proyectos muy innovadores que realmente la rompan. Así que nos veremos pronto. Que estén muy bien. Saludos. Bueno, Emma, te dejo compartir y adelante. Las preguntas no las pueden dejar por el chat y al final Emma va a ir igual respondiéndolas. ¿Ya? No, hola, hola, ¿cómo están? Ahí te dejo. Hola, hola a todos, a todas, niños y niñas, docentes que se encuentran aquí presentes en este taller que se llama Aprendiendo a hacer aprendiendo a realizar nuestras preguntas científicas como apoyo para la realización de proyectos escolares. Voy a presentar, ustedes me tienen que decir si se ve, yo espero que estoy muy contenta hoy día porque me acompañan. Así que vamos a ver. Ya, Adriana, tú me dices si se ve o no. Sí, te vemos. Ya. En este taller me gustaría que ustedes, niñas y niños, si quieren comentar, porque les voy haciendo hartas preguntas, levanten la mano, yo les doy la palabra, hablen en cualquier momento si tienen alguna observación, alguna pregunta que hacer, algo que quieran comentar.
pueden hacerlo a través del chat o pidiendo la palabra sin ningún problema, ¿ya? En cualquier momento yo les voy a dar la palabra. Bueno, Pregunta, dígame. ¿cómo se puede levantar la mano? ¿Mm? ¿Cómo se puede levantar la mano en Zoom? Porque Mira, abajo Ah, sí, abajito creo que sale. hay un corazoncito y ah, allí le das a la flecha y dice reconocer gesto de mano o, por ejemplo, si yo le hago así ahora, a ver, ok, gracias. ya, levantar la mano. O si no, o con eso, sí, o haciendo, claro, muy bien. Bueno, este taller se llama Aprendiendo a realizar preguntas científicas y bueno, mi nombre, como decía Adriana, muchas gracias, es Emma Figari González. Yo soy hace 6 años educadora científica del Explora Región Metropolitana Norte, donde nosotros y nosotras apoyamos a equipos, a clubes científicos escolares a hacer proyectos ya sea de investigación o innovación en todas las áreas del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces los niños y las niñas hacen proyectos en áreas de las ciencias naturales, por ejemplo, o hacen proyectos en el área de las ciencias sociales, hacen proyectos de artes, humanidades o diferentes tipos de innovaciones. Y nosotros, como Explorer RM Norte, les apoyamos haciendo el nexo con la comunidad científica, con las y los investigadores que se encuentran trabajando actualmente en las universidades para que apoyen la realización de estos proyectos. Yo soy bióloga ambiental de profesión, entonces me encargo, como decía Adriana, de investigación e innovación escolar en el Par Explorer de Norte. Ahí dejé mi correo y si lo necesitan más adelante, yo al final de la presentación se los dejo. ¿Ya? Bueno, ¿cómo parten las investigaciones escolares? Aquí tengo un ejemplo, ¿ya? Él es Rodrigo y ella es Rocío. Y son dos estudiantes de octavo básico del Colegio San José de Molina y ellos en general son niños muy curiosos respecto a lo que los rodea. Es decir, que ellos están constantemente, él y ella están constantemente observando aquellos fenómenos naturales o sociales que están ocurriendo dentro de su colegio, dentro de su comuna o dentro de su territorio. Entonces, su profesora Carolina les motivó este año a hacer un proyecto de investigación. ¿Ya? Y a participar de la feria de ciencia, ¿ya? Pero entonces ahí entraron en un dilema. Eh, Se empiezan a preguntar porque están algo perdidos. ¿Qué podemos investigar? ¿Qué tema realmente nos interesa como grupo, como equipo? ¿Y qué puede ser relevante de conocer? Entonces yo le quería preguntar a algunos o a algunas de ustedes que tal vez está interesada en postular a la feria de ciencias, si tienen ya algún tema que desean investigar o tienen algún tema preliminarmente o me lo pueden dejar por chat o pidiendo la palabra y me dicen, sí, yo tengo la idea de mi proyecto es esto otro. A ver, ¿qué proyectos o qué ideas tienen para realizar? Si no quieren hablar por el micrófono. Sí, si no quieren decir por el micrófono, pueden escribirlo en el chat. Yo también voy a ir leyendo. ¿Algún tema que les interese? Algunos niños y niñas que trabajan en los clubes científicos tienen intereses, por ejemplo, en astronomía. Hay otras y otros que tienen intereses en temas medioambientales. Por ejemplo, tienen una laguna cerca de su colegio, un humedal, y les gustaría saber qué problemas tiene ese humedal, qué animales viven en ese humedal. Hay otros niños y niñas que piensan en su sala de clases y dicen, hoy mis compañeros están un poco desanimados, ¿por qué estarán desanimados? Y quieren buscar la percepción de las y los estudiantes respecto a algo que les puede estar ocurriendo a nivel emocional y de hacer un trabajo a nivel psicológico. Hay trabajos que son de historia, hay trabajos que son de patrimonio, hay trabajos que son de química, hay niños y niñas que quieren hacer innovaciones, inventar nuevas cosas. En pandemia surgieron muchos trabajos que querían hacer desinfectantes naturales, mascarillas Emma, biodegradables. Emma, ahí Dígame. Maximiliano está dejando en el chat que, Ah, bueno, aquí que lo él leo.
Ya. Dice, Maximiliano nos dice, yo tendría que ver, pero en el caso que participe sería un líquido el cual no pueda pasar dependiendo de la velocidad, para amortiguar choques y lograr utilizarlos en autos para disminuir riesgo de morir. Ah, perfecto. Muy buena idea, Maximiliano. Él quiere hacer una innovación, ¿verdad? Para un problema que detecta que ocurre, ¿verdad? Que es cuando ocurren accidentes automovilísticos, para evitar un poco el riesgo, se debe amortiguar, ¿verdad? Las estructuras. Entonces, ese sería un problema que Maximiliano observó junto a su grupo, ponte tú, junto a su club, que quiere tal vez proponer para presentar en esta feria de ciencia. Muy, muy bien. Bueno, entonces, tal vez no me conversan acerca, los demás no están participando porque tal vez todavía no saben qué investigar, qué tema les interesa. Entonces, nosotros, bueno, acá yo voy a tratar de ayudarles hoy día. Primero, tenemos que definir el tipo de proyecto que deseamos realizar. Si genera nuevos conocimientos, si nuestro proyecto parte desde una pregunta de investigación, es una investigación científica. Mientras que, como el trabajo de Maximiliano, si busca resolver un problema, se trata de una investigación aplicada o proyecto de innovación. Aquí Martina nos dice, yo todavía no tengo clara la temática de mi proyecto. Muy bien. Bueno, si estás en un principio y te interesa, ¿verdad? Sientes que eres una niña curiosa, ¿verdad? Y tienes estas ganas de poder investigar, te motivamos a hacerlo y no te preocupes porque para esto está este taller. Entonces, primero tienes que pensar, Martina, o todas y todos ustedes, ¿qué quiero hacer? Si quiero hacer una investigación científica que genere un conocimiento nuevo, o si quiero observar un problema y resolverlo, tal como Maximiliano, y hacer un proyecto de innovación. Luego de pensar si quiero hacer una investigación o una innovación, la clave es hacer las preguntas adecuadas y aprender a ser muy observadores y observadoras, les dice su profesora Carolina, a Rocío y a Rodrigo. Rocío piensa y dice, si investigamos o buscamos un problema que nos afecta a nosotros como niñas y niños, seguro podemos hacer una diferencia para nosotros, nuestros compañeros y tal vez el mundo entero. Pero la profesora les dice que vayan de a poquito, porque todo conocimiento que se genere o solucione un problema, aunque sea muy pequeñito, puede ser muy, muy importante. ¿Ya? A veces, si yo quiero investigar, como por ejemplo, la contaminación del ruido, la contaminación acústica afecta a mis compañeros porque justo hay una carretera que pasa por al lado de nuestro colegio. Tal vez esa investigación no sea una investigación que sea así como que sea muy grande, ¿verdad? Porque estamos trabajando con un grupo reducido de personas en nuestro colegio. Sin embargo, puede ser una investigación súper, súper relevante para las personas que trabajan y estudian en ese colegio. Entonces ahí tendría una importancia local. Entonces, aunque sea una investigación pequeña, aunque sea la solución pequeña, en decirlo entre comillas pequeña, puede ser igualmente muy relevante. Entonces, ¿qué debo observar? Si yo no tengo idea qué investigar, no sé todavía qué proponer para la feria de ciencias, primero, lo primero que me tengo que preguntar después de decir si es investigación o innovación es cuál será mi laboratorio. ¿Ya? De lo más local a lo más global. Mi laboratorio podría ser el universo completo porque quiero investigar cómo se expande el universo. Mi laboratorio podría ser este humedal cerca de mi colegio, como ya decía, y este laboratorio natural que voy a ocupar. Pero mi laboratorio podría ser mi laboratorio de ciencias en el colegio, donde yo voy a utilizar los elementos químicos, ¿verdad? Y las diferentes sustancias para probar nuevos desinfectantes, por ejemplo. O mi laboratorio pueden ser las personas. Yo quiero investigar sobre las niñas y los niños de mi colegio y voy a tomar un grupo de estudiantes de básica o de media y voy a investigar qué está pasando con ellas y con ellos. Entonces, los laboratorios a los cuales podemos acceder son muy variados, muy grandes, pero lo ideal es que siempre pensemos en qué laboratorio sea más fácil para nosotros o esté más asequible.
Es decir, si yo quiero investigar el humedal, poder ir al humedal, ¿verdad? Tenerlo cerca, tener el permiso de mi mamá, de mi papá, del colegio para poder hacer esa investigación. Si voy a hacer, si voy a trabajar con las personas, tal vez voy a trabajar con mi curso, con 2 cursos, con 3 cursos, definir cuál es mi laboratorio. Después de definir cuál es tu laboratorio, tenemos que pensar en grupo cuáles son los recursos con los que disponemos para hacer una investigación o una innovación. Tanto materiales, así como si voy a hacer una investigación que tiene que ver con químicos, ver si tengo todos mis reactivos, ver si tengo el laboratorio que necesito, ver si la profesora o profesor me va a ayudar. Y también los recursos humanos, ¿verdad? ¿Cuántos somos en el grupo? ¿Todos nos vamos a encargar de lo mismo? Hay algunas niñas y niños que van a hacer la investigación, el marco teórico, va a buscar bibliografía, otras niñas y niños tal vez se van a dedicar a hacer los objetivos, otros cuando les toque ir a terreno se van a encargar de entrevistar a la gente, otras personas se van a encargar de tomar las muestras, quienes hacen el análisis y la discusión. Vamos a tener ayuda de un profesor, de 2 profesores, de algún científico o científica. Entonces, luego de decir ya, este laboratorio quiero, este laboratorio con este laboratorio voy a trabajar, también tengo que ver con qué recursos dispongo para hacer mi investigación. Luego tenemos que pensar cuánto nos vamos a demorar en realizar este proyecto. A veces si yo digo, no, quiero ver cómo cambia la Tierra a medida de los años, en tal circunstancia, eso me hace pensar que va a ser una investigación muy larga. Y una investigación muy larga para un proyecto escolar a veces no es bueno. No es bueno porque queremos ver resultados, ya sean favorables o no, en el mediano o corto plazo. Entonces, tenemos que pensar en proyectos en que ojalá tener resultados dentro de este año o tener resultados dentro del próximo. Aquí Maximiliano me dice, yo quería decir que nuestra propia existencia es ciencia, una alegoría que sucedió por un hecho el cual hasta los tiempos actuales se enciende la expansión del universo y la formación de nuestra galaxia. Muy bien, sí, ¿verdad? Maximiliano, me imagino que quiere, lo que está comentando es que todo está conectado, ¿verdad? Desde la expansión del universo hasta hoy en día que estamos aquí en la Tierra y pudiendo hacer investigaciones escolares. Y bueno, después de pensar cuánto nos vamos a demorar en realizar este proyecto, la otra pregunta importante es si está bien planteada mi investigación. Y acá es relevante, muy relevante que una investigación científica esté muy bien planteada, ya que si en comienzo desde el principio, siendo clara, una investigación clara, haciendo una investigación realista, haciendo una investigación relevante y bien escrita, yo voy a ir paso por paso, ¿cómo se llama? Realizando esta investigación y de manera correcta y bien, y voy a poder llegar a resultados. Si de repente mi investigación no está bien planteada, yo no voy a saber bien cuáles son mis objetivos, no voy a poder diseñar bien una metodología de investigación y después no voy a saber cómo poder analizar mis resultados si no soy clara o claro desde el principio. Y ahí viene el tema de las preguntas de investigación. Entonces, hay una persona que dijo, es más importante para la ciencia saber formular problemas que encontrar soluciones. ¿Alguna vez niñas y niños habían escuchado esta frase? ¿Saben quién la dijo? Me pueden decir que no, nunca la había escuchado. Newton, me dicen por acá. Ya, podría ser Newton. ¿Quién más podría ser? Yo invito a las demás niñas y niños, a Maximiliano y a otras niñas y niños a participar, porque solo participando podemos aprender. Yo voy a hacerles muchas preguntas durante este taller y tenemos que construir el conocimiento en conjunto. Así que atrévense, yo no tengo ningún problema. No hay preguntas ni comentarios malos, ni negativos. También si un profesor o profesora quiere participar, también puede participar. Ah, no, Cristóbal quiere participar. Cristóbal, ¿puedes abrir tu micrófono? A ver, Cristóbal. Porque levantó la mano. Ahí. Ahí sí la abrí.
Yo no conozco nada sobre esto. Muy bien, está muy bien eso, porque ahora estamos aprendiendo. Entonces, para niños y niñas como Cristóbal, esta frase la dijo Albert Einstein, un científico famosísimo. Y él decía que era más importante formular problemas o preguntas que encontrar soluciones. ¿Y por qué creen ustedes que hacerse una pregunta o formular un problema es más importante incluso que encontrar la solución o responder esa pregunta? ¿Por qué creen que es más importante hacerse una pregunta? Quizás si nosotros hacemos Cristóbal preguntas, tiene la muchas. mano levantada. ¿Quién tiene la mano levantada? Cristóbal. Dale, Cristóbal. ¿Por qué es más importante hacerse una pregunta o buscar un problema que encontrar las soluciones? Porque haciéndose una pregunta puedes encontrar a lo que quieres responder. Ya, muy bien. Muy bien. A Maximiliano veces, también dejaron un dale chat. Maximiliano. No, Ah, dejaron un Maximiliano, escrito. te escribí en el chat. Aquí dice, para ponerte un límite o meta a la cual intentarás cumplir. Muy bien. Facundo dice, porque abre la oportunidad a la curiosidad y a investigar un problema. Excelente. Fernanda, porque guía mejor el proceso siguiente y lo que resta de la investigación. Excelente, Fernanda, muy bien. Caleb dice, recién llegué, tenía problemas de ¿Podría hacerme un resumen? Sí, Caleb. Estamos en el taller de preguntas científicas y empezamos preguntándonos acerca de qué voy a investigar, qué es lo que debo observar y ahora estamos empezando a trabajar en cuáles son las preguntas de investigación y por qué son importantes. Entonces, todo lo que han dicho es correcto. Las preguntas nos llevan a generar nuevos conocimientos y también a generar nuevas preguntas. Una muy buena pregunta nos permite hacer una investigación, ¿verdad? Nos permite poder crear, nos permite también ser críticos y críticas, ¿verdad? Nos permite como preguntarnos, así literalmente preguntarnos cosas, no solo respecto a lo que estamos viendo, sino tal vez a más cosas. Entonces, hacer preguntas te abre la mente y también, como decían ustedes, también te fija metas. Y eso es súper importante. Ahora, la pregunta del millón. Y acá yo quiero que me escriban en el chat sí o no. ¿Todas las preguntas son preguntas de investigación? Acá Sofía me dijo antes porque lleva a conocer los procesos que se necesitan y cómo funciona para poder llegar, todo para poder llegar a un objetivo. Excelente, Sofía. ¿Todas las preguntas son preguntas de investigación? Aquí me están respondiendo, no, yo creo que no. ¿Hay alguien que está levantando la mano, creo, o quiere decir algo? Caleb dice algo interesante. Dice, él cree que todas las preguntas son de investigación porque incluso la más absurda. Y podría ser, nosotros podríamos pensar eso. Todos los demás nos dicen que no. A ver, Caleb, dale. Disculpa el ruido, pero en lo personal yo siento que todas las preguntas sirven porque te ayuda a hacer un mejor proyecto. Porque, por ejemplo, si yo tengo Mm, una duda o una consulta de X proyecto, yo tengo que hacerlo. Tengo que preguntarme si este vaso, por ejemplo, este vaso lo pongo acá, ¿se podrá ujú, dañar? ¿Me entiendes? sí, Entonces, si claro. el vaso se daña, obviamente se tiene que ver mil posibilidades. Por eso, un experimento siempre tiene que tener mil formas de preguntarse y mil formas de evaluarse y de verse. Eso. Esa sería mi aportación, no sé. Súper buen aporte, Caleb. Aquí Luciano dice que sí, Martín dice que sí. Hay un team que sí y un team que no. Nada, ninguna respuesta está mala. Estamos aprendiendo. Gracias, Caleb, también por eso, porque lo que dice es que todas las preguntas te pueden llevar a investigar, ¿verdad? Todas las preguntas te pueden llevar a ser curioso o curiosa respecto a un tema. Sin Claro, llegar a embargo, una resolución también. sí, sí, es una resolución también. Muy bien.
Entonces, claro, tal vez todas las preguntas te pueden llevar, incluso la más absurda, a indagar un tema. Pero será una pregunta de investigación. Vamos a ver. Primero, antes que nada, Karen, ¿vas a hablar y vas a decir algo, corazón? ¿No? Ya. Primero, antes de responder esta pregunta, vamos a jugar, porque siempre podemos aprender mejor haciendo, practicando, que solo, ¿verdad? Que yo les diga, no, esto es una pregunta de investigación, esto, las preguntas son así, etc. Vamos a ver este video, ¿ya? Así que pongan mucha atención. A las 1, a las 2 y a las 3. Uy, se me perdió el video. Espérate. La contaminación por plásticos abarca mucho más que los océanos, también está en el aire que respiramos, cae en forma de milimétricas partículas sobre ciudades muy pobladas. Son los microplásticos que han llegado hasta nuestras nubes y hasta nuestras lluvias y amenazan gravemente nuestra salud. Desde que en el siglo XX se popularizara el uso del plástico, su nefasta degradación ha contribuido nocivamente al medio ambiente. Y ahora surge otro problema, el de los microplásticos que son arrastrados hacia las nubes y caen literalmente sobre nuestras cabezas. La mayoría de microplásticos atmosféricos son fibras muy finas con un diámetro aproximado a la cuarta parte del grosor de un cabello humano y están compuestas en más de un 90% por poliéster, un material muy usado en la producción de fibras textiles. No obstante, se han encontrado hasta 9 tipos distintos de plásticos presentes en el agua de lluvia. Es importante aclarar que esto no solo ocurre en la lluvia, esta puede arrastrarlos, pero en realidad están continuamente cayendo en la atmósfera. Todo un tema. ¿Escucharon bien? Es el tema de los microplásticos, lo que les acabo de presentar. Especialmente lo que ella decía, ¿verdad? De que el tremendo problema de los microplásticos ahora no solo se encuentran, ¿verdad?, en la Tierra, han llegado a ser tan pequeños que forman parte del ciclo del agua y están cayendo con la lluvia. Entonces, los microplásticos surgen como un gran problema medioambiental ocasionado por los seres humanos. Y a las y los estudiantes podrían decir, este tema me causa una gran curiosidad y quisiera investigarlo. Entonces, yo voy a mostrar tres grupos de preguntas en azul y en amarillo y quiero que ustedes me digan, amarillo o azul, ¿cuál creen que es la pregunta científica? Si es la amarilla, si es la azul, si es ninguna o si son ambas. Maximiliano nos dice, según lo que existe, según lo que sé, existe una bacteria descubierta en el 2023 para comer plástico, pero que tiene un gran problema. Sí. Han salido nuevos, ¿cómo se llama? Gente que está innovando en este tema para ver cómo poder degradar los microplásticos. Porque en el fondo un plástico nunca se degrada, sino que se hace más chico, más chico, más chico hasta generar los microplásticos. Entonces es un gran tema medioambiental. Ya, vamos por las preguntas. Estas son las dos preguntas. Primero, la azul. ¿Los microplásticos son buenos para el medio ambiente? Y la pregunta amarilla. ¿Cómo afecta a la salud del ecosistema marino el aumento de los microplásticos en sus aguas los últimos 5 años? Escríbame en el chat o levanten la mano para decirme cuál de estas dos preguntas es la pregunta científica. ¿Todas? ¿Ninguna? ¿La amarillo o la azul? A ver. Ay, me equivoqué. Me dice, Jorge me dice la amarilla, Martina me dice el amarillo, Fernanda amarilla, Maximiliano amarilla, Todas Ignacio, tienen Tomás amarillo. Ignacio amarilla, azul, Martín amarilla, amarillo. Las dos me dice Ivania, ya. La amarilla, la amarilla. ¿Hay alguien con la mano levantada, Cristóbal. Adriana? Cristóbal Cris- y ahora Cristóbal Sofía. y Sofía. Ya, primero Cristóbal. Cristóbal, dime. No sé, pero creo que mi mente me dice la amarilla. Muy bien, ya. ¿Y Sofía? A ver. Principalmente, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto, dime. Ya. Principalmente puedo decir que las dos podrían ser, pues las Ya. dos tienen preguntas las cuales podrían servir perfectamente para llevar investigación a cabo. Tanto la Ujú, primera, el azul, que aunque sabemos que no son buenos para el medio ambiente, ujú, podemos llevar una investigación a cabo sobre eso, sobre por qué no son buenos o en cómo afecta. Y en la claro. amarilla, en donde claro, ya se ve directamente en cómo afecta la salud, a la salud del ecosistema
Ya aquí especializada en el tema marino, el aumento de microplásticos, pero yo puedo decir que ambos en general son buenos para iniciar investigaciones. Muy bien, muchas gracias Sofía por tu aporte. Hay algunos que piensan, hay pocos que piensan que es la azul, la mayoría piensa que es la amarilla, hay algunos que piensan que, algunas que piensan que son las dos, y les voy a decir que la pregunta científica es, redoble tambores, la amarilla. La amarilla en este caso es la pregunta científica. Les voy a decir al tiro por qué. Ustedes, cuando nos preguntamos la azul, ¿cómo se responde los microplásticos son buenos para el medio ambiente? Se responde solo con dos cosas, con un sí y con un no. Y termina la pregunta. Cuando yo digo, ¿los microplásticos son buenos para el ambiente? Sí, son buenos. O no, son malos. Y hasta ahí llega mi pregunta científica. Si bien, como decía Sofía, tal vez es una pregunta que nos lleva a pensar, no es una buena pregunta de investigación porque se responde con un sí, un no y hasta ahí termina. A ver, vamos a ver lo que me dicen en el chat. Pero, ¿y el por qué? Por eso, porque es una pregunta que se responde de manera binaria. La manera en que está escrita no está buena, porque la puedo responder con un sí y un no y ahí termina. En cambio, la amarilla, como pueden ver, tiene muchos más, está mucho más estructurada, ¿verdad? Tiene más información y yo puede llevarme a hacer una pregunta, una investigación, ¿verdad? Acerca del aumento de microplásticos en los últimos 5 años en el ambiente marino. Me refiero al por qué sí y por qué no. Ah, claro, sí. Ahí vendría otra pregunta, así como, ¿por qué? Pero en esta pregunta, que está solo así planteada, no es la mejor pregunta como para hacer una investigación. Vamos a la siguiente. Ya, tengo dos preguntas, la azul y la amarilla nuevamente. La primera pregunta, la azul dice, ¿cuál es la cantidad de microplásticos que se detecta en las aguas lluvias recolectadas en la comuna de Quilicura durante el invierno? Y la pregunta amarilla dice, ¿qué son los microplásticos y por qué son nocivos? Y ahora quiero que me digan, ¿cuál es la pregunta científica de investigación o pregunta científica? ¿La azul o la amarilla? A ver, me dice Martina, me dice que puede ser ambas, Maximiliano dice la dos, Tomás ambas, Franca ambas, Sofía ambas, la dos me dice Jorge, Fernanda me dice la azul, Maximiliano dice porque en ambas podemos inferir las dos, ambas, ambas, ambas. Aquí ahí Cristóbal está tiene la mucho mano más. levantada igual. Cristóbal, ya dígame. Yo creo que es la azul. Muchas gracias, Cristóbal. En este caso, y si yo les dijera, porque la mayoría me han dicho ambas, que solo una es la pregunta científica, solo una, ¿por cuál eligen? ¿La azul o la amarilla? A ver, si me dijeran, si yo les dijera que es solo una. A ver, amarilla me están diciendo. ¿Será la azul o la amarilla? La pregunta científica. Aquí no importa si se equivoquen niños y niñas, porque estamos todos aprendiendo, ¿ya? O sea, si no le achuntan a la pregunta científica, no hay que sentirse tristes, no hay que sentirse frustrados, frustradas, porque lo importante es aprender, ¿ya? Y no todos nacen aprendiendo, hay mucha gente que llega a la universidad y todavía no sabe hacer preguntas científicas, ¿verdad, Adriana? No saben. Así que estamos todos aprendiendo. Sí. Bueno, en este caso, ahí me dicen amarilla, azul, amarilla, azul. La pregunta científica, redoble de tambores. Ah, bueno, aquí Fernanda me dice, el azul permite mayor interpretación y análisis, por ende puede existir debate sobre su respuesta. Muy bien. La pregunta científica, y tal como Cristóbal lo dijo, es la azul. ¿Y por qué? Se preguntarán. Ya, ¿por qué la amarilla no es una pregunta científica? Bueno, si yo voy y me meto a Google o ahora más actual, ¿verdad? Me meto a ChatGPT o alguna inteligencia artificial y yo pregunto, ¿qué son los microplásticos y por qué son nocivos? ¿Qué va a pasar? La inteligencia artificial o Google me va a decir
mira, los microplásticos son unos plásticos que tienen tales tantos milímetros de grosor y son nocivos por esto, esto y lo otro. En el fondo es una pregunta que más o menos ya está respondida, ¿verdad? Es una pregunta acerca de un concepto. Es lo mismo que yo digo que cuando me pregunto, ¿qué es el sol? Y me dicen, el Sol es una estrella de tantas dimensiones, se encuentra en el centro del sistema solar y es bueno por esto, por lo otro. A ver, ¿qué me dicen en el chat? Si no existiera la IA, yo podría ir a un libro o podría ir a una enciclopedia, a una revista de información y leer. Los microplásticos son esto, esto, lo otro y son nocivos por esto y esto, lo otro. Es una pregunta que responde a un concepto, a un hecho. Mientras que la pregunta azul, ¿cuál es la cantidad de microplásticos que se detecta en las aguas lluvias recolectados en la comuna de Culicura durante el invierno? Es algo que no se sabe todavía. Es algo que no se sabe. La gente no ha hecho nunca esta investigación. Entonces, si yo, por ejemplo, tal vez esta pregunta es la comuna de Molina, por ejemplo. Entonces, yo decido con mis compañeras y compañeros preguntarnos cuál es la cantidad de microplástico que se detecta en las aguas lluvias que yo voy a recolectar con un balde en mi colegio, en la comuna de Molina durante el invierno. Ahí voy a estar generando un conocimiento nuevo. ¿Ya? Y esta pregunta, como bien decía una compañera de ustedes, es una pregunta más extensa y me permite mayor información. Entonces, a ver, tututum, es mucho más específica, me dice Rocío. Así es. Tomás Ignacio dice, ¿y si no se preguntara sobre esa ciudad, podría ser otra ciudad también? Podría ser otra ciudad. Pero estamos generando un conocimiento nuevo. Ahora, la última pregunta. La último grupo de preguntas. Chanana. Pregunta azul. Tenemos otra oportunidad. Si tomo agua lluvia, ¿los microplásticos entrarán en mi organismo? Y la pregunta amarilla es, ¿cómo es la percepción de las y los estudiantes de mi colegio sobre la problemática de los microplásticos? Ojalá el plástico no existiera, Maximiliano, pero ya la embarramos. La amarilla me dicen por acá, Martina también. Jorge me dice amarilla, Martina amarilla, Sofía pregunta amarilla, Caleb me dice el azul. A ver, Cristóbal está levantando la mano. Amarilla, amarilla. Ah, Yo creo que es la amarilla. Yo creo que Cristóbal dice que es la amarilla. Muchas gracias a todos y todas por sus respuestas. La pregunta en este caso es una pregunta de investigación de ciencias sociales y es la amarilla. Muy, muy bien. Imagínense que hay una temática de las ciencias naturales, tal vez que es el problema medioambiental que produce los microplásticos, pero se toma desde el estudio de las ciencias sociales y yo quiero saber cuál es la percepción de mis compañeras y compañeros acerca de la problemática de los microplásticos. Dice, claro, el Maximiliano tiene mucha razón, se está generando un conocimiento nuevo porque voy a investigar y le voy a preguntar a cada persona lo que piensa y cree. Entonces, yo ahí estoy generando un conocimiento nuevo de las ciencias sociales que me permite decir cuál es la percepción de las niñas y los niños acerca de los microplásticos, ¿verdad? Y tal vez de mi colegio, porque eso también es importante. Mientras que la pregunta azul, ¿los microplásticos entrarán en mi organismo? Puede ser una pregunta más bien como indagatoria, pero además tiene todo un problema de un problema como ético, ¿verdad? De cómo me voy a introducir microplástico en mi organismo. No sería una buena pregunta de investigación. Definitivamente porque me puedo causar hasta algún daño. Entonces, finalmente, si yo les pregunto y ustedes me escriben en el chat, ¿todas las preguntas son realmente preguntas de investigación? ¿Sí o no? ¿Cuál es el veredicto? A ver, Maximiliano. No, razón. Algunas son como preguntas de crítica, pero no son de investigación y hay preguntas que no necesitan investigar porque te dan la respuesta directamente o hay preguntas que ya te dan la respuesta pero te hacen pensar. Muy bien, Maximiliano. A ver, Cristóbal. Yo también digo que no, porque como estábamos haciendo preguntas, me di cuenta Ujú. como a veces la azul o la amarilla no eran, o sea, significa que
todas las preguntas, mm, no todas son de investigación. Muy bien, Cristóbal. Caleb, la pregunta es si todas las preguntas son preguntas de investigación. Acá en el chat me dice Fernanda que no, Sofía que no, Anita que no, Tomás que no, Jorge que no. Y muy bien. No todas las preguntas son preguntas de investigación. Yo les voy a decir ahora que existen tres tipos de preguntas. Primero, existen preguntas fácticas, preguntas de hechos. Estas preguntas se responden con un dato, con un hecho o con una definición y se impulsan por los contenidos. Y las respuestas pueden ser correctas e incorrectas. Como cuando preguntamos, ¿qué son los microplásticos? Y yo puse en Google qué es un microplástico y me respondieron con una definición. Esa es una pregunta fáctica. Y puede estar correcta o incorrecta. Porque si yo digo los microplásticos son un material de origen vegetal, no sé qué, no, ahí está incorrecta, ¿verdad? Entonces, aquí yo también le puse un ejemplo acerca de semillas. Por ejemplo, una pregunta fáctica podría ser, ¿qué es la germinación de una semilla? Porque ahí estoy hablando de un proceso, ¿verdad? Y me van a dar una definición acerca de qué es la germinación de una semilla. Ahora, ahí están las preguntas de fáctica, las preguntas de los hechos. Luego existen preguntas de indagación, ¿ya? Estas son preguntas que buscan generar curiosidad, que la mayoría de ustedes me dijeron, hay preguntas muy absurdas que me permiten activar mi curiosidad y activar mis ganas de observar. Y estas son preguntas de indagación, que se pueden responder en base a la observación, conocimientos previos, o voy a buscar explorar qué significan, ¿verdad? Pero no necesariamente estas preguntas de indagación van a generarme un conocimiento nuevo. Sofía me dice, algunas ya tienen su respuesta, otras no, y estas son catalogadas preguntas de investigación porque motivan a hacer algo por descubrir. Muy cierto, Sofía. Entonces, si yo sigo hablando de la germinación, mi pregunta de indagación que me podría llevar a investigar sería, ¿las semillas de porotos podrán germinar mejor en diferentes condiciones? ¿Y qué pasa? Que todo esto nos lleva a las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación son preguntas de indagación, pero a diferencia de todas, tienen una estructura muy definida y que nos permite generar investigaciones que nos aporten conocimientos nuevos. Por ejemplo, ¿cómo influyen los tipos de suelo presentes en mi colegio a una semilla de poroto en su proceso de germinación? Entonces, claro, ustedes dicen son preguntas de indagación, las preguntas de investigación y las preguntas científicas van más allá y tienen una estructura definida. Y vamos a ver cuál es esa estructura. Pero primero vamos a hablar de sus características. Una pregunta de investigación no puede ser nunca respondida con un sí o con un no. Por ejemplo, si yo dijera, ¿afecta la sequía al crecimiento del bosque nativo? Si esa pregunta yo le respondo, sí, la afecta, no la afecta, esa no puede ser una pregunta de investigación. No puede porque termina la pregunta, termina ahí y no me lleva a nada más. Por otro lado, esta pregunta de investigación tiene que ser real, ser nueva, ser relevante, ser innovadora, ser algo que relacione a un proyecto significativo para mí y mis compañeros y compañeras. Debe ser clara, sin ambigüedades, muy precisa. Debe ser posible encontrar una respuesta. Si yo me hago una pregunta que yo no puedo investigar, va a ser muy difícil, ¿verdad? Mi pregunta de investigación, como yo les decía antes, tiene que ver con los recursos que yo tengo, con el laboratorio el cual lo voy a trabajar, los recursos que dispongo, el tiempo, ¿verdad? Lo que habíamos hablado antes. No podemos divagar mucho con esta pregunta, no puede ser demasiado amplia, que esté suficientemente acotada para evitar la dispersión de la información. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Cómo está afectando la sequía en el crecimiento y reproducción de los árboles nativos del bosque en la zona central de Chile en los últimos 20 años? ¿Y por qué esta pregunta, que se ve tan extensa, es una pregunta de investigación? Como yo les decía, tiene una estructura. Ya, y aquí pongan mucha atención porque ahora, en el siguiente paso, vamos a crear nosotros una pregunta de investigación. Primero, la primera parte de la pregunta de investigación es que primero tiene una pregunta base.
En este caso, la pregunta base sería, ¿cómo está afectando? Luego tiene variables. No sé si saben qué son las variables, pero las variables son lo que yo voy a poner a prueba, lo que yo voy a investigar. Me dice, ¿cómo? Las variables en este caso sería crecimiento y reproducción. Yo voy a medir la reproducción y el crecimiento de quiénes. Mi unidad de análisis, los árboles nativos. ¿Dónde? ¿Qué es la dimensión espacial? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En todo Chile? ¿En el norte? ¿En el sur? Mejor al lado de mi casa, ¿verdad? En este caso sería la zona central de Chile. ¿Y cuándo? La dimensión temporal, los últimos 20 años. Mi unidad de análisis en esta pregunta son los árboles nativos, pero podría ser perfectamente el universo, podría ser perfectamente los gatos, podrían ser perfectamente el humedal cerca de mi casa, podrían ser las y los estudiantes de todo el colegio, mis compañeras y compañeros de mi sala de clases, o cualquier objeto o, ¿cómo se llama? O, no solo objeto, ¿verdad? Grupo que va a ser el objeto de mi estudio. Y obviamente necesito a ese objeto de estudio medir ciertas variables para ver como diferencias, ¿verdad? Y tener una dimensión espacial, ¿dónde? Y una dimensión temporal, ¿cuándo? Súper importante. Entonces, ¿entienden bien esta parte? ¿Qué les parece las estructuras de la pregunta de investigación? ¿Se entienden clarito o tienen alguna duda respecto a la estructura de las preguntas de investigación? Como vieron, no todas las preguntas son preguntas de investigación, especialmente porque tienen que tener esta estructura. Dime, Maximiliano. Iba a decir de que la estructura de las preguntas de investigación se basa en unos procesos que vamos a utilizar para así intentar dar una respuesta a la pregunta. Primero, Ah, como el método científico, vamos a pasar por etapas hasta, jus- vamos a ir, justamente. vamos a ir descartando ideas o también proponiendo nuevas preguntas para que así nosotros podamos mejorar nuestra comprensión sobre el problema. Justamente, Maximiliano, diste en el clavo. ¿Por qué? Porque esta pregunta de investigación, si uno la arma bien, si yo dice, ya, que yo quiero investigar sobre los microplásticos, pero armo bien esta pregunta de investigación con lo que yo quiero, con toda esta estructura, yo voy a poder tener objetivos, ¿verdad? Voy a poder fijarme metas, voy a poder decir cuál es mi hipótesis, ¿verdad? Y voy a poder diseñar diseñar la investigación, cómo voy a medir las variables, etcétera. Y ahí como que la acotas, ¿verdad? Acotas el tiempo, acotas el espacio, acotas la unidad de análisis, porque no van a ser todos los árboles, va a ser los árboles nativos. Podría ser los árboles nativos, pero podría ser una especie, podría ser el boldo, el peumo, el canelo. Ahí ustedes eligen cómo acotar y cómo estructurar, teniendo en cuenta toda esta estructura, las preguntas de investigación. Entonces hay preguntas muy buenas que me decían como Caleb que eran muy absurdas, pero esas son preguntas antes de la investigación. Es una pregunta de indagación que me va a llevar a poder estructurarla mejor y poder crear una pregunta de investigación verdadera. ¿Ya? Ahora, vamos a construir juntas y juntos, este es el final de nuestro taller, la pregunta de investigación. Para esto yo les voy a traer, les tengo un tema, esto pasó en Santiago, ¿ya? Pero les voy a traer una noticia, ¿ya? Que están ustedes, eso, que les quería contar de que están generando nuevas redes de metro de Santiago y para eso tienen que hacer excavaciones muy profundas, ¿ya? Están haciendo la línea 7 del metro, entonces, a medida que han ido excavando, han encontrado restos de culturas que existían antes en la zona central de Chile. Así que les voy a mostrar esta noticia y ustedes me van a comentar sobre cómo vamos a poder hacer una pregunta científica respecto a este tema. Ya, pongan mucha atención. Un dato inédito para la arqueología nacional. Rellenar de páginas, ¿cierto?, el libro de la historia de Chile. Aquí se construyen en los talleres de la línea 7 del metro, un hito para la comuna de Renca, también para nuestra historia, porque estos trabajos han revelado hallazgos impresionantes. Son evidencias, como te decíamos, inéditas para el valle, que nos ha permitido hacer cerca de 1000 unidades de excavación arqueológica con una cantidad de arqueólogos también inimaginable. Es muy difícil congregar tantos arqueólogos. En este caso tenemos
fragmentos, no sé, de cerámica que no tenemos las piezas completas. Este terreno de 17 hectáreas ha guardado siglos de historia. Desde que se iniciaron los trabajos en 2020 se han encontrado casi 200.000 piezas arqueológicas como utensilios, armas, cuerpos de 1800 después de Cristo hasta los más antiguos que datarían de miles de años atrás. Los atributos diagnósticos de los elementos arcaicos que estamos encontrando aquí podrían tener hasta 11.000 años de antigüedad. Nunca antes visto en esta zona. Nunca antes visto en esta zona. Hasta ahora la evidencia situaba a los pueblos recolectores cazadores en la cordillera y en la costa. Estos hallazgos los ubican por primera vez en la historia de Chile, en la cuenca de Santiago y el Valle del Mapocho. Prueba de ello serían estas puntas de proyectil de la época. Las tenemos en todas estas 17 hectáreas. Entonces, en algunos sectores, por supuesto, más concentradas, pero es un antecedente de mucha relevancia para la investigación científica arqueológica nacional. Ya, perfecto, muy bien. Bueno, esto pasa en las comunas de Renca, en la zona metropolitana, en Santiago, pero una excavación de tal magnitud también en la zona del Maule, ¿verdad? O tal vez en cualquier otra zona del país, revelarían, ¿verdad? Grandes descubrimientos en cuanto a las culturas que vivían antiguamente en esos lugares. Imagínense que la noticia dice que han sido tan grandes los hallazgos que han encontrado restos de cuerpos, incluso restos de lanzas, ¿verdad? De cerámicas de hasta 11.000 años atrás. Está tremendo, tremendo descubrimiento para la historia de Chile. Y yo les quería preguntar a ustedes si me escriben por el chat o me hablan a través del micrófono. ¿Qué es lo que más les llama la atención de esta noticia que les acabo de presentar? A ver, Maximiliano, dime. Yo iba a decir de que, por ejemplo, del tema de arqueología, yo sí sé, por ejemplo, algo que me gusta a mí, Ujú. y lo que quería decir es que principalmente conocemos el pasado, lo que hubo. Por ejemplo, iba a decir de que la estructura está hecha de adobe. El adobe, como se sabe, es un material que puede durar milenios, demasiado, porque es paja, barro, y esto está combinado y comprimido, lo que quiere decir de que durará mucho tiempo. Y a base de esto podemos estimar cuánto tiempo existió esa estructura. Además, según el video y lo que se pudo ver, había lanzas de pedernal y para conseguir el pedernal y eso se debe buscar al lado de un río, la grava. Mm, Lo que quiere decir de que esta civilización quizás dependía de agua, de un río. O quizás, aquí hay voy a dar una hipótesis, y si antes existían ríos, y si antes el agua llegaba hasta un límite o hasta una parte y después el agua fue bajando. mm, excelente. Sí, Muy bien, Maxiliano, gracias por tu aporte. Está muy interesante lo que tú nos contaste, porque acá de dice nada. allá. Y claro que y tienes hartos conocimientos en esto, me gusta que te guste este tema. Dice, conocemos el pasado, ¿verdad? A través de estas excavaciones, ya que hay muchas estructuras como el adobe, las antiguas construcciones que nos permiten estimar los años de antigüedad. Encontró que había lanzas de pedernal, o sea, gracias al descubrimiento de ciertos objetos, no solo podemos decir ya usaban lanzas, sino también podemos vislumbrar, ¿verdad? O podemos observar que ¿dónde vienen estas piedras para hacer las lanzas? Tendrían que estar cerca de ríos. Antes cuando vivían esas culturas, ¿habrán más ríos o otros tipos de ríos por aquí? ¿Por dónde pasaban los ríos? Eso es algo súper interesante de investigar. ¿Qué me dicen en el chat? Martina me dice que le llamó mucho la atención los hallazgos, lo voy a pegar aquí, los hallazgos y la gran cantidad de estos, ¿verdad? O sea, le llamó la atención eh, absolutamente la gran cantidad de hallazgos que se pueden descubrir solamente excavando, ¿verdad? Hallazgos, ahí sí. Excavando para la línea del metro. Sofía me dice, ¿cómo perduraron aquellos objetos? Fernanda me dice las características específicas que deben tener estos objetos. Esta es también una pregunta súper válida.
¿Cuáles son las características de estos objetos y no de otros que les permiten para perdurar en el tiempo? ¿Será ahí yo, Fernanda, también voy a hacer también una observación? ¿Serán características específicas de los objetos o tal vez de la Tierra? Porque podría ser que existen características específicas también, acá lo puedo anotar, que también puede ser, o de las condiciones, ¿verdad? Porque podría ser condiciones, ¿qué condiciones podrían ser? Condiciones climáticas, condiciones de suelo, ¿verdad? Eso también puede ser que los objetos en sí tengan características especiales o también dónde están enterrados justo en ese lugar, tal vez existen excelentes condiciones de preservación. Puede ser ambas. Excelente, Fernanda. Todos los objetos, y acá Tomás Ignacio puede, ¿cómo se llama? Complementa lo que dice Fernanda, es que todos los objetos podrán perdurar a través de los años. Emma, ¿Sí? Cristóbal tiene la mano levantada. Ya, Cristóbal, dime. A mí lo que más me atrajo es la cultura, porque así podríamos saber cómo vivían años atrás. Mm, Y así sabríamos más sobre nuestros antepasados perfecto. o cómo, o De cómo nuestro sobrevivían a la naturaleza. pasado, excelente. ¿Y cómo sobrevivían a la naturaleza? Excelente pregunta, Cristóbal. Muy complementarias con lo que decía Maximiliano también, porque no solo él encontraba que las puntas de pedernal podrían darnos información acerca de las condiciones ambientales y de la naturaleza que existía en esos momentos. Cristóbal también nos dice al encontrar estos objetos nos dan luces acerca de cómo vivían las personas, cómo vivían esas culturas y cómo podrían sobrevivir a las amenazas o a los desafíos que le ponga la naturaleza en sus diferentes expresiones. Muy, muy bien. En el chat parece que la pregunta, acá le tienes mala condición. La pregunta era, ¿qué era lo que más te llamó la atención de esa noticia? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de esa noticia? Pucha, lo siento mucho, qué pena que tengas mala conexión. Ya, Cristóbal, ¿yo te Emma, puedo pedir un favor? igual Dime. esto va a quedar grabado, entonces luego Sí, te podemos pasar la grabación y así lo puedes volver a ver sí. cuando tú quieras. Vamos a entregar la grabación para que si ustedes no pudieron verla bien o si sus compañeras y compañeros que no están aquí presentes quieran ver este taller, lo puedan revisar. Vamos a compartir esta grabación. Cristóbal, prende tu audio, ayúdame. Ya, lo que voy a hacer es que voy a mover el mouse por todas estas preguntas tan interesantes o por todos estos temas tan interesantes y tú me vas a decir para en un momento, ¿ya? Para que sí lo hagamos al azar. Ya. Dime Ah, tú. Excelente. Salió la pregunta amarilla. Muchas gracias, Cristóbal, por tu aporte. La pregunta amarilla dice, o el tema que más le llamó la atención dice, las características específicas que deben que tener para durante muchos años o qué condiciones climáticas, condiciones de suelo tengan todos estos objetos para perdurar a través de los años. Entonces, voy a bajar un poco para acá y este es nuestro gran tema, muy interesante, que salió de ustedes y vamos a hacer una pregunta científica. Y recordemos qué estructuras tienen las preguntas científicas. Primero, tenemos una pregunta base. También vamos a tener que medir variables. Vamos a tener que tener una unidad de análisis, que es el objeto o las cosas, las culturas que queremos investigar. Vamos a tener una dimensión espacial para investigar y una dimensión temporal. A ver si alguien se lanza con un primer esbozo, con primera pregunta, aunque no esté tan bien estructurada, pero nosotros, entre todos y todas, le podemos agregar todas las partes. A ver, ¿qué podría ser? A ver. Con este tema,
pensando tal vez en las características específicas del objeto o en las características o condiciones del ambiente para que se preserven estos objetos. ¿Cuál pregunta cómo podríamos empezar la pregunta? ¿Cómo podría ser la pregunta? A ver, y la vamos transformando. ¿Quiénes fueron las que los crearon? ¿Quiénes crearon esas herramientas? Porque una cosa es la civilización que yo creo, o otras son los artesanos, Ya, muy bien, espérate un poco. los que como Ya, los puede ser. obreros. Una primera pregunta podría ser, ¿quiénes crearon estos objetos? ¿A alguien se le ocurre otra pregunta respecto al mismo tema? Fernanda, tal vez que propuso, ¿cuáles son los materiales ocupados para hacer esos objetos? Dice Sofía. A ver, Pues igual decir tu idea y Emma la va a ir anotando luego. ¿qué cosa? Cristóbal tiene la mano levantada. A ver, Cristóbal. ¿Por qué habrán creado esas armas para, o sea, como quiénes pudieron haber creado esas armas o para qué las crearon? Muy bien. ¿A qué civilización pertenecían esos objetos? Dice Martina. Fernanda, a ver. Podría ser qué relación existe entre la composición del suelo y el tiempo de Ya. degradación de los materiales arqueológicos que se hallaron. Muy bien. ¿Qué relación existe entre la composición de los objetos y qué cosa dijiste, Fernanda? ¿Y el tiempo de degradación que existe? El tiempo de degradación que existe. Súper, súper buena pregunta. A ver, entonces, acá tenemos varias preguntas indagatorias, ¿verdad? Sobre el tema que queremos investigar, sobre las características específicas que debemos tener, que deben tener los objetos para perdurar por muchos años, o qué condiciones climáticas o condiciones del suelo. Acá yo creo que la pregunta que más se acerca al tema escogido es la pregunta que nos hace Fernanda, ¿verdad? Porque nuestro tema va a ser cuáles son las condiciones que tienen que tener los objetos. Claro, cuáles condiciones que tienen que tener los objetos y el tiempo de degradación que existe. ¿Cómo podríamos hacer que esta pregunta sea una pregunta científica con todos los, ¿cómo se llama? Sus partes. A ver. Primero tendríamos que medir ciertas variables, ¿verdad? En ese sentido, ¿qué estaríamos, si yo tengo este objeto, ¿verdad? Y quiero, ¿qué me voy a fijar en la composición del objeto? ¿Qué voy a medir? A ver, si yo quisiera medir la composición del objeto. Tal vez yo voy a pensar en la materialidad, o sea, de qué está hecho su material. A ver, el material me dice Martina, muy bien. El material, ¿qué, Maximiliano? Dime. Tendría que ser principalmente hacer reaccionar con varios compuestos o ver si es una aleación o un elemento puro, porque si fuera un elemento puro, ¿Ya? quizás no duraría tanto. Y si fuera una aleación, quizá fue por una razón para, por ejemplo, tener más densidad, más poder, más durabilidad, ¿Cómo, más cómo se, filo. cómo se dice eso? ¿Cómo? Aleación. ¿Aleación? Sí, ¿Sí? ¿O elemento sí, puro? Eso tiene que ver con la materialidad, ¿verdad? sí, Ya va acá. Elemento puro. sí. Entonces quisiéramos tal vez, como ustedes dicen,
investigar la materialidad de estos objetos. Podríamos ahí, como decía Maximiliano, ver la composición, si es una aleación o si es un elemento puro que nos permita saber si ese objeto, cuáles son sus características y poder relacionarlos con el tiempo de degradación. Entonces, además, tendríamos que medir no solo la materialidad, sino además el tiempo de degradación sería otro de las cosas que vamos a medir. Acá están nuestras variables. La materialidad y aleación. Entonces, ¿qué relación existe? Ya es una pregunta base. Excelente. Cuando digo entre la composición de los objetos culturales encontrados, tal vez, encontrados, eso va a ser, los objetos culturales encontrados va a ser nuestra unidad de análisis, ¿verdad? Vamos a medir entre la composición, y voy a poner entre paréntesis, materialidad, a ver, de los objetos, materialidad, acá lo voy a dejar acá abajo. ¿Qué relación existe entre la composición de los objetos culturales encontrados y el tiempo de degradación? Me falta una dimensión temporal y una porque ya tenemos. Pregunta base, excelente. Unidad de análisis. Muy bien, en los objetos culturales encontrados. Aquí, lo voy a poner por mientras acá. La composición, materialidad y el tiempo de degradación son las variables. Entonces, ¿qué relación existe entre la composición y los objetos culturales encontrados y el tiempo de degradación? Me faltaría una dimensión espacial y una dimensión temporal. A ver si se les ocurre. ¿Dónde es la dimensión espacial? Los objetos culturales encontrados en la excavación en Santiago. Muy bien, Franca. Entonces, debería ser en la zona de excavación del metro en Santiago. Excelente. Que esa sería la dimensión espacial y nos quedaría las dimensiones temporal. ¿Cuándo? Entonces, ¿qué relación existe entre la composición, materialidad de los objetos culturales encontrados y el tiempo de degradación de estos? Le voy a poner de estos. Nos faltaría solo una última cosa. En la zona de excavación del metro en Santiago, ¿cuándo? ¿Este año? ¿El anterior? A ver, Cristóbal. Cuando se empezó a excavar, a excavar? Este año. Pongámosle este año, ¿tú dices? Este año 2025 o estos años, pues tal vez empezó el año pasado. Estos años 2024 y 2025. Los años. Aquí Antonia me dice muy bien que condiciones climáticas hayan sido también esa es otra pregunta científica muy interesante. En vez de qué relación existe entre la composición, materialidad de los objetos culturales encontrados y el tiempo de creación de esto en la zona de excavación del Metro Santiago, el tututú, podríamos también decir qué condiciones climáticas, ambientales, de suelo son importantes para preservar este tipo de objetos en que fueron encontrados la excavación del Metro de Santiago en los años 2024 y 2025. Esa es otra pregunta, muy bien, Antonia, muy bien de investigación. Oye, también los felicito, las y los felicito porque juntas y juntos pudimos crear una pregunta de investigación que nos va a llevar a un conocimiento nuevo de un tema que nos interesó mucho, que este es el tema del descubrimiento de, de estos objetos muy antiguos en las excavaciones y que nos permite entender cómo vivían las personas en ese tiempo, nos permite entender cuáles fueron los desafíos, como decía tal vez Cristóbal,
para sobrevivir a sus circunstancias, ¿verdad? Y cómo en general era su cultura. Entonces acá, si yo digo, ¿qué relación existe entre la composición, la materialidad de los objetos culturales encontrados y el tiempo de creación de estos en la zona de excavación del Metro de Santiago en los años 2024 y 2025? Yo ya sé qué investigar. ¿Qué voy a investigar? Los objetos encontrados. ¿Qué voy a investigar? La composición, cuáles fueron los materiales y cuáles están más degradados y otros menos degradados, ¿verdad? En los tiempos de degradación. Entonces yo tengo ahí las variables, la pregunta base, la unidad de análisis, la dimensión espacial y la dimensión temporal que me permite acotar mi proyecto. Entonces, ¿qué pasa entonces si yo tengo una buena pregunta de investigación? ¿Qué es lo que voy a tener? Está escrito ahí, pero me gustaría que me lo dijera. Dime, Maximiliano. Tendríamos una mejor predicción de los hechos y podríamos investigar de una mejor manera para así responder a las dudas y también tendríamos datos extra que podríamos implementar. Por ejemplo, lo que sabemos, lo que podemos Ujú. intuir y sacar hipótesis que también podrían ser verídicas o no hasta que se demuestre lo contrario. Muy, muy bien, Maximiliano. En el fondo, el ejercicio que hicimos, porque nosotros podemos partir con preguntas así como, ¿qué me interesa de este tema? Y partir con diferentes preguntas, así como una lluvia de ideas, como ustedes hicieron. Oye, este tema me interesó por esto, 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 otro. Y de ahí sacar preguntas de indagación. ¿Qué será? ¿Cuál será el objeto? ¿Qué materialidad tendrán? Hasta llegar a decir, ya, estructurémosla bien, hagamos la pregunta científica, como dice Maximiliano, nos va a permitir poder hacer una mejor investigación. Y lo que dijo al final es un clavo. La respuesta a mi pregunta de investigación es nuestra hipótesis. Una buena hipótesis depende de qué tan buena va a ser nuestra pregunta de investigación. Martina dice, nuestro desarrollo en base a esta será más sencillo, puesto que podremos entender mejor lo que vamos a investigar. Justamente, como yo les decía, a veces nosotros los tenemos muy amplios en nuestra cabeza, o cuando hablamos con nuestros compañeros y compañeros lo tenemos muy amplio. Y una buena pregunta de investigación estructurada, con sus partes que ustedes ya conocen, les va a permitir decir cómo, cuándo, quiénes y qué cosas vamos a investigar. Y una buena pregunta estructurada nos va a permitir tener una muy buena hipótesis. Y con eso ya vamos así como por un trampolín para hacer una investigación escolar. Entonces, en el ejemplo de cómo está afectando la sequía en el crecimiento y reproducción de los árboles nativos del bosque en la zona central de Chile en los últimos 20 años, la respuesta va a ser nuestra hipótesis. ¿Cuál sería? La sequía ha afectado de manera negativa el crecimiento y reproducción de los árboles nativos del bosque en la zona central de Chile en los últimos 20 años. Entonces, si yo estructuro bien mi pregunta, mi respuesta va a estar súper estructurada y va a ser una buena hipótesis. Que puede ser una hipótesis que podamos comprobar, como una hipótesis que tal vez no lo sea. Tal vez la hipótesis la vamos a decir, esta no estuvo correcta, pero nuestro trabajo va a ir por un buen camino. Entonces yo quiero felicitar a todas y todos por su participación. Ha sido muy agradable este taller poder conversar con ustedes y les quiero preguntar ya para lo último, ¿con qué aprendizaje nos vamos hoy día para la casa? ¿De qué manera esta sesión, este taller, nos contribuye a mejorar nuestro proyecto escolar? ¿Qué creen ustedes? A ver, Cristóbal, ¿estás levantando la mano? Que podemos aprender ya a cómo formular una pregunta científica. Ujú. Muy, muy bien. Es un gran aprendizaje con que nos vamos para la casa. Caleb, a ver. Bueno, la conclusión que podría quedar con lo aprendido sería aprender a formular mejor una pregunta científica. Bueno, Ujú. de repente igual no todas las preguntas pueden ayudar como yo pensé, pero igual es una buena forma de entenderlo, creo, no sé. Súper Aprendí bien. preguntas que responder por el video. Súper, súper bien, Caleb. Sí, pues nosotros bueno, uno a veces llega, tampoco tiene muy claro cómo empezar una investigación, entonces, y uno piensa, obviamente, que, ¿cómo se llama? Que todas las preguntas pueden ser preguntas científicas, y esto está súper bien porque es algo que también tenemos que estar dispuestos a andar preguntándonos siempre mucho.
Pero una pregunta a la científica la tenemos que pensar y repensar para poder estructurarla mejor. En el chat nos dicen, Fernanda dice con la importancia de la pregunta de investigación y su planteamiento. Anita dice, ¿cómo formular e identificar una pregunta científica? Martina dice lo mismo que dijo Anita, muy bien. Y Antonia, el cómo desarrollar una pregunta de investigación para que sea compatible con lo que queremos investigar, eso es súper importante porque yo les decía, ustedes tienen que saber qué cosas pueden o no pueden investigar, con cuánto tiempo, con qué recursos y el planteamiento de la pregunta es súper importante para eso. Franca, cómo tener una buena estructura de nuestras preguntas. Así es. Con esto yo ya terminamos el taller. Espero que de verdad les haya gustado, niñas y niños, que hayamos aportado un pequeño granito de arena para la formulación de sus proyectos, para esta gran feria que va a ocurrir prontamente y que se puedan motivar también y que se motiven a investigar y a descubrir cosas en lo que a ustedes les interesa, que puede ser muy, muy amplio, no solo en las áreas que normalmente pensamos, sino abrirnos a investigar más cosas interesantes. Así que eso Adriana. Vamos a tomarnos una foto final, si quieren prender sus cámaras para una foto, porque todos participaron bastante, así que los Ujú. felicito, muchas gracias. Eh, y terminamos, ¿sí? Para que vayan a disfrutar su fin de semana. Estoy Voy a cansado. contar 1, 2 y 3. Listo, estamos. Muchas gracias. Ya, fue un gusto estar con Cualquier ustedes, duda, niñas, niñas, ahí nos cuídense. escriben. Chao. Adiós. Chao, chao, Maximiliano, chao, Cristóbal, Fernanda, Anita, Iván, Antonia, Jorge, Ya me Luciano, voy. Martín, Martina, Chao. Tomás. Chao, que les vaya muy bien. Chao, gracias. Chao, profe, que esté muy bien.